Es el tercer conversatorio de este ciclo de conversatorios temáticos y vamos a iniciar el día de hoy con la ponencia La memoria de la comida de la calle, el patrimonio culinario excluido en el Centro Histórico de Puebla. Y bueno, quienes nos acompañan es la doctora Citlali Reynoso Ramos y la doctora Yatzel Roldán López. La doctora Citlali es egresada. La doctora Citlali Reynoso Ramos es egresada de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana con especialidad en arqueología, maestra en humanidades en el área de arqueología por la Universidad de Calgary en Canadá, doctora en antropología con especialidad en arqueología por la UNAM y especializada en arqueología urbana de Puebla y últimamente en alimentación. La doctora Yatzel Roldán López es licenciada en antropología social por el Colegio de Antropología, maestra en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y es doctorante en estudios socioterritoriales. Estudiosa de la comida desde la perspectiva sociocultural. Les damos la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y para exponer el trabajo que estamos haciendo en el posgrado de estudios socioterritoriales. La investigación que está llevando a cabo Yatzel es una investigación novedosa porque se ha tratado el tema de la alimentación. Sobre todo la alimentación que da prestigio en Puebla es la alimentación de los grandes platillos icónicos, ¿no?, de la culinaria poblana, pero lo que está intentando Yatzel es justamente entender toda la alimentación o la riqueza que hay en la comida de la calle como patrimonio cultural. Yo solamente voy a encuadrar un poco la investigación en que la alimentación es uno de los fenómenos más significativos de la vida cotidiana. De hecho, es la actividad que con mayor recurrencia hacemos en la vida cotidiana y por lo tanto es un elemento que forma parte no solamente esencial de la vida, sino también de la cultura. Es un elemento biológico, pero que está revestido de cultura. Esto significa que comer es una necesidad biológica, pero la alimentación ya es una cuestión cultural. Las preferencias que tenemos sobre ciertos alimentos no son una cuestión aleatoria, corresponden a una incidencia cultural de nuestro entorno. No es casual que, por ejemplo, el mexicano, su paladar esté potenciado solamente en 3 zonas, en lo picante, lo salado y lo dulce, y la combinación de estos 3. Y, por ejemplo, los sabores amargos o ácidos, sobre todo lo amargo, no es del todo nuestra preferencia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una culinaria de Medio Oriente donde comen, hay un refresco que es hecho de yogur, que es gaseoso y salado, ¿no? Entonces, para nosotros esos sabores no son, o esa combinación de yogur salado con gas, no es algo que a lo mejor sea nuestra preferencia alimentaria. Por lo tanto, la alimentación, si queremos hablar de diversidad cultural, pues veamos qué es lo que la gente come en las diferentes culturas y contextos. Es un fenómeno que habla de adaptación, pero también el gusto por la comida genera elementos de distinción y también de discriminación. De hecho, la alimentación es uno de los principales elementos para generar racismo, ¿no? Porque lo que consideramos en una cultura como comestible es lo que consideramos civilizatorio. Y lo que no es comestible lo consideramos como que no es civilizatorio, ¿no? Muchas veces en muchas culturas, ¿qué se hace para denigrar al otro grupo cultural? Se dice, por ejemplo, pues es que los chinos comen ratas, ¿no?, como una forma de denigrar a la cultura por lo que consume. Entonces, la alimentación es un elemento de distinción cultural y de diversidad. Es un tema también multi y transdisciplinario porque requiere de miradas diferentes. De hecho, se puede estudiar la alimentación desde muchas perspectivas, desde la perspectiva biológica, desde la perspectiva de la nutrición, desde la medicina, pero también desde la antropología, y a mí me gustaría aterrizar en la psicología, ¿no? A lo mejor ustedes dirán, bueno, a nosotros la alimentación de la calle, ¿como de qué nos...? Bueno, yo lo vincularía, por ejemplo, en el caso de la psicología social de la salud, el tema de la alimentación sería un tema importante, y en psicología comunitaria no hay otro elemento más fuerte de identidad que la alimentación.
Las comunidades, las culturas se identifican a través de lo que comen y por lo tanto la identidad cultural y social se genera en torno a la comida. Y la comida también es un gran generador de nexos afectivos, de lazos emocionales, de lazos sociales, de lazos culturales. Entonces, desde ese aspecto, bueno, también es un tema que puede ser abordado por la psicología comunitaria o la psicología social de la salud. Y además es un elemento que tiene diferentes niveles de complejidad y alcances de estudio, ¿no? Se puede estudiar la alimentación desde un punto de vista, por ejemplo, la alimentación en una comunidad específica, o se puede estudiar la alimentación a nivel regional o a nivel nacional. Hace unos días platicaba con alguien que también trabaja temas de alimentación, el que si ustedes analizan este país en términos de las diferentes culinarias y cocinas que hay, es que uno necesita toda la vida para ir a conocer y probar. Por ejemplo, yo decía, es que de Guerrero, por ejemplo, yo no conozco nada, ¿no? No he ido a Guerrero a probar qué come la gente de Guerrero. Y hay toda una serie de platillos, de postres, de comida dulce, salada, etcétera. Y si ustedes van a Oaxaca es lo mismo, si van a Puebla es lo mismo. Y si cambian de una comunidad a otra, encontrarían todo un repertorio también de alimentación. México es un país muy particular porque vivimos en un territorio muy pequeñito, pero tenemos una diversidad bárbara, ¿no? Y esta diversidad se ve no solamente en las prácticas sociales y culturales, sino también en la comida. Entonces, por esto es que la alimentación es un tema complejo, es un tema que tiene diferentes niveles de complejidad, diferentes niveles de aproximación y que requiere de diferentes disciplinas para ser entendido. Y bueno, ahora ya se les habla de su investigación. Bueno, como sabemos, la investigación no es algo estático. Yo entré hace 2 años al doctorado y el tema con el que entré era gentrificación, este proceso de expulsión de las comunidades locales de los centros históricos. Es algo que se estudia desde hace 20 años en Europa y yo decía que había un proceso de gentrificación en el centro histórico. Uno de mis asesores me decía que no era posible estudiarlo, por lo menos como yo lo estaba planteando, pero él también me dijo, bueno, él y mis demás asesores, entre ellos Tlali, que si ya tenía un tema que conocía bien, que era la comida, porque yo di clases 6 años y medio en el Culinario de México, entonces estaba como muy cercana a los temas de comida y cocina y gastronomía, que por qué no lo modificaba de tal manera que fuera el mismo escenario, pero en algún otro fenómeno. Entonces yo empecé a plantear lo que en la literatura gringa se llama street food, y entonces también junté, digamos, mis recuerdos y mi bagaje de cuando estudié turismo. Estudié 2 años de administración turística y ahí lo que veíamos era el patrimonio cultural, el patrimonio gastronómico de diferentes regiones. También cuando estudié la licenciatura empecé a acercarme a los temas de alimentación. Mi tema de licenciatura era identidad rural y alimentación indígena en un poblado de la Sierra Norte. Y finalmente en estas 2 fotografías se ve la calle 6 Oriente, que es un lugar que para mí es muy significativo porque mi abuela vivía ahí y mi abuela me cuidó durante mucho tiempo. Y en esa calle existía un portón, que es el portón que está abajo, en donde diariamente salía una señora a vender fritangas, comida de calle. Y después me di cuenta, viendo documentales de Netflix, hablando con diferentes personas, que hablar de comida no es solo hablar de comida. Aquí, por ejemplo, está de la última temporada de Chef's Table, este señor que empezó siendo panadero y después estableció un restaurante. Pero él, por ejemplo, cuenta su experiencia desde la formación de un sindicato de panaderos, porque en Estambul, que es en donde él estaba, no había tal sindicato. Entonces él dice, bueno, es que quienes hacen la comida, en este caso los panaderos, no tienen todos los derechos laborales que tal vez otras personas sí tienen. Y él empezó a adentrarse en la investigación de la comida de su localidad, y en su restaurante él ofrece diferentes platillos que no solamente son del lugar de donde es él, sino de una serie de grupos originarios de la zona de Turquía, que viven en Turquía actualmente, pero que son diferentes grupos culturales. También está la chef, le dicen cocinera porque no tiene título de gastronomía, la cocinera Cristina Martínez,
que es una mujer del Estado de México, que igual tiene un capítulo en Netflix, que empezó a vender barbacoa en la zona de Filadelfia, la zona sur de Filadelfia, y ahora ella, aparte de vender barbacoa, también forma parte de iniciativas migratorias para la gente que va o que está ilegalmente en la zona de Filadelfia, pero el punto en común es precisamente la restauración, la comida. Y cuando aparece este capítulo en Chef's Table, en algún comentario en Facebook decía una mujer, bueno, yo pensé que Chef's Table era solamente de comida, y todos los demás comentarios son, pues es que no podemos hablar solo de comida, sino estamos hablando también de economía, de política, de cuestiones culturales que van más allá del simple platillo que podemos tener en una mesa. Y aquí también hubo muchas reacciones a este capítulo, entre ellas las de este señor, es un columnista, creo que es del New York Times, cuya columna está traducida, y entonces él dice, bueno, a fin de cuentas, a pesar de que estamos en la era Trump, y Trump lo que intenta es disgregar a los grupos, hay elementos que los pueden también unir, como es precisamente la cuestión de la comida. Porque la comida, como decía Citlali, genera identidad y digamos que tiene una fuerte base en la memoria de cada una de las comunidades que comparte determinados alimentos. Entonces nos damos cuenta que, bueno, mejor dicho, yo y un grupo más grande, queremos que las ciencias sociales y los estudios antropológicos no se queden solamente en una romántica descripción de, en este caso, la comida, que es lo que se ha hecho hasta este momento, por lo menos con la comida de calle. Si ustedes buscan en la bibliografía, lo que aparece es una serie de platillos que ustedes van a encontrar que se venden en la calle, pero son como una buena anécdota, o sea, no hay nada más que a lo mejor en dónde se venden, quién los hace y se acaba, ¿ok? Sobre la investigación ya formalmente empezamos a hacer una revisión teórica sobre los enfoques socioculturales de la alimentación desde la antropología y la sociología, porque es, digamos, de las dos disciplinas que se ha escrito más por lo menos en la cuestión sociocultural de la alimentación, y este libro es uno de los libros que, digamos, empezó a mostrar la diversidad de la cocina mexicana, y fue un coloquio, fue el resultado de un coloquio por los 500 años del descubrimiento de América, que se llamó precisamente Conquista y Comida, y en él se tratan temas desde bebidas tradicionales, como puede ser el pulque, el tejate y otros, el consumo de insectos, que los insectos fueron los ingredientes a partir de los cuales se dijo que esa no era comida, y entonces los indígenas fueron relegados, o la comida de los indígenas fue relegada a una mala comida por los criollos y los españoles, y la gente que quería formar parte de estos grupos. Entonces, al principio, en la antropología y la sociología de los años 70, se empieza a investigar la comida como la salud, la alimentación y manifestaciones culturales de los indígenas. Como en México, por lo menos, la antropología surge para el conocimiento del otro que es indígena, que no soy yo, es así como en muchas ocasiones se definen los inicios de la antropología en México. Entonces era necesario saber qué comían los indígenas. Después empiezan a hablar ya de una cuestión simbólica de la alimentación, para después hablar el tema recurrente en los 90 fue la modernidad y la comida, cómo se industrializa de tal manera que algunos dicen permite que las mujeres salgan a trabajar, o es el resultado de que las mujeres salgan a trabajar, etcétera, ¿no? Y también aparecen diversos estudios históricos, pero la antropología de la alimentación en México, por lo menos hasta los años 80, era el patito feo, y en Puebla, yo creo que hasta los años 2005, 2010, nadie hablaba de alimentación desde la cuestión antropológica. Entonces se empezó a hacer una resignificación con Luis Vargas, que fue uno de los primeros estudiosos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que se dedicó a hacer un grupo muy sólido de investigadores sobre la comida. Y entonces ya tenemos una cantidad, digamos, representativa de teoría y de teóricos que hablan de este fenómeno. Por ejemplo, Paris Aguilar Piña, que fue también uno de los primeros estudiantes del doctor Luis Vargas, él sale con esta definición de sistema de alimentación, en donde está considerando dos factores importantes que tienen interacción en la alimentación, que son los componentes objetivos, que pueden ser pensados como
aquellas cosas que se utilizan para cocinar, piénsense por ejemplo en la primera imagen, el cacao que se realiza en una olla de barro con un molinillo de madera, o con componentes subjetivos que tienen que ver con aquello que no es evidente en el alimento, pero que le da un simbolismo. Pensemos en las hojaldras de Día de Muertos en Puebla, y hojaldra digo porque en Puebla se conoce como hojaldra a este pan, en otros lados tienen otros nombres y no es este pan específico el de muertos. En Oaxaca tienen un pan de muerto que se realiza de manera distinta al que se realiza en Puebla. Entonces, como vemos, esto está dando también características particulares a los alimentos. Y después se empiezan a tomar ya algunos elementos para estudiar de manera más profunda, como los tiempos y la comida, o sea, cuándo se come, en qué momento del día, el lugar y la comida. El lugar es muy importante, por eso también es que he considerado la comida de calle como una manifestación específica. O sea, si ustedes van a un restaurante y piden una pelona o un molote, no les sabe igual que si la comieran en el puesto o en los puestos que tienen acá abajo, ¿no? O sea, si ustedes se comen un taco de machitos acá abajo, tal vez sabe mejor que no sé, en alguna fonda incluso del mismo centro histórico, y sigue siendo, podríamos decir entre comillas, el mismo territorio, ¿no? Entre los atributos de la comida existe también esta idea de, por ejemplo, en México, los alimentos calientes, los alimentos fríos, los alimentos que hacen bien para cuando estás enfermo, los que debes evitar para cuando no estás bien del estómago, etcétera. Entonces se van clasificando estas expresiones culinarias por algunas ideas culturales que se tienen. Y también digamos que esta investigación se centra en la cuestión de la identidad y la memoria no referida necesariamente como esta memoria individual que se genera a partir de un impulso exterior, sino como una memoria que todos comparten y que se puede rastrear en las diferentes narrativas que los sujetos tienen sobre un fenómeno. Y sobre la cocina, porque se trata de hacer una diferencia entre cocina y gastronomía, pensando que la cocina es la expresión cultural y la gastronomía ya es un término que surge en el siglo XIX para hablar del arte culinario o, digamos, el arte de la comida, que ya necesita una formación y que se vende, o aquellos que estudian gastronomía están trabajando en un restaurante, en un lugar específico que tiene como objetivo la venta, digamos, en este caso de una gastronomía específica, pensando en gastronomía mexicana, ¿no? Pero la cocina se puede caracterizar por estos 4 elementos, que es un número limitado de alimentos dependiendo de la zona de la que se está hablando, y estos alimentos se han elegido por la capacidad de acceso. Es decir, en Puebla a lo mejor no es tan común comer pescado porque no somos una zona de mar o una zona de lago, ¿no? O sea, no es tan evidente que podamos tener acceso a estos alimentos, y la utilización de energía para poder obtenerlos. También hay un modo de preparación, es decir, pensando en antes de la llegada de los españoles, no existía la técnica del frito, porque no teníamos una grasa tal como la grasa del cerdo para poder freír alimentos. Entonces se usaba a lo mejor el asado, incluso el horneado bajo tierra, eso era también muy común. Los principios de condimentación, existe una idea de que cada cultura va a tener un carbohidrato complejo, en el caso de México es el maíz, y algo que lo acompañe para darle sabor, que en este caso sería el chile. Y así podríamos buscar los diferentes principios de condimentación en diferentes culturas del mundo. Y finalmente está la regla del estatus de los alimentos, porque lo que decíamos no es, a lo largo de la historia pueden ir cambiando de lo que es bueno para comer o lo que es aceptado o lo que te va a dar un estatus en una jerarquía social. También está lo simbólico, el número de comidas. En México tenemos al menos 3 comidas, desayuno, comida y cena, pero eso puede variar dependiendo del lugar, y también varía lo que se consume en esas comidas. Posiblemente para nosotros la cena no es la comida más importante del día, pero para los franceses o la gente de Estados Unidos esa es la comida más importante y es cuando se reúne la familia, o por lo menos es como la idea que se tiene. Y finalmente también se podrían dividir los alimentos en una cocina como los que se pueden consumir de manera individual y aquellos que se consumen con un colectivo, como en las fiestas, ¿no? El mole, por ejemplo, en Puebla puede ser pensado como un alimento más para el colectivo porque está referido a la fiesta. En cuanto a la comida de calle, que es mi tema específico, ha habido poco interés académico, que no de otras
digamos, otros actores, porque sí ha sido tomado en cuenta por columnistas, por blogueros, incluso por periodistas. En Estados Unidos hay varios libros que se han sacado a partir de la observación y el análisis de la comida de calle en Los Ángeles. Ahorita vamos a ver el caso. Y nosotros hacemos la diferenciación de street food, que es el término que ya se conoce en el mundo de la gastronomía, con el término comida de calle, que desde esta perspectiva podría ser como un término más de identidad y memoria. Lo que les decía del caso de California, este es el libro, uno de los libros que empezaron a hacerse famosos precisamente por esta necesidad de observar a la comida de calle. Es la historia de cómo el taco mexicano termina siendo un alimento muy común en Estados Unidos, y quien lo escribe es un columnista del LA Times, que es descendiente de mexicanos y que decidió, digamos, volcar su estudio en la comida. Hay que decir que California tiene el mayor número de migrantes mexicanos, son alrededor de 11.9 millones de migrantes. En 2018, en septiembre de 2018, se aprobó una propuesta de ley, que es la AB 626 en el Congreso de Estados Unidos, para la despenalización de comida de calle. Entonces esto permite que los inmigrantes que no tienen papeles, que están vendiendo comida de calle en Los Ángeles y en California, en toda California, no sean remitidos a los tribunales federales, y es porque, cuando eran remitidos a tribunales federales eran automáticamente deportados. Ahora pueden llegar a un tribunal estatal, tal vez pagar algún tipo de multa y después se mantienen en el territorio estadounidense. Y esto fue una propuesta igual de un congresista con ascendencia mexicana y con un grupo que se llama Cook Alliance. Entonces ha sido el esfuerzo de mucha gente que intentó que estas personas que están ganándose la vida vendiendo comida de calle no fueran vistas como criminales. Y a fin de cuentas lo que pasa en Estados Unidos es que tenemos como un melting pot, hay influencia de muchos lugares. Entonces, por ejemplo, el Koji Barbecue es un lugar que vende tacos de comida coreana y es muy famoso. Empezó siendo un carrito que iba por todos Los Ángeles, y en Twitter anunciaban: hoy vamos a estar en tal lugar, y la gente llegaba a ese lugar. Ahora ya tiene más de 2 o 3 carritos, pero en un inicio era solo este carrito que iba dando la vuelta, digamos, al condado de Los Ángeles. Y aquí tenemos un ejemplo de la comida poblana, que son los tacos árabes, que fueron ganadores en la batalla de los mejores tacos en Los Ángeles. Incluso también se nota cuál es la extracción de cada persona que está vendiendo algún tipo de comida. O sea, tenemos los tacos placeros, tenemos también los tacos poblanos, y así muchas variedades de cocina o comida poblana en Los Ángeles. Y este fue también uno de los críticos que apoyó mucho a la despenalización de este tipo de comida. En México pareciera que es una comida común y cotidiana, por lo que posiblemente pasa desapercibida o no es vista con el valor o la implicación que tiene socialmente, y se podría pensar como un antojo, que es un alimento para salir del paso, o que se come a prisa. Pero en las consideraciones históricas que hemos estado revisando, José Luis Juárez López lo que ha dicho en diferentes estudios históricos es que desde el siglo XVII, más o menos, la comida de calle de este tipo, las enchiladas, los envueltos, las quesadillas, las carnitas con salsa, el mole verde o el colorado, la salsa borracha, las tostadas y las chalupas, eran la comida del pueblo y se vendían en las pulquerías o afuera de las pulquerías. Entonces era vista como, creo que sigue siendo vista como una comida menor, que no tiene como la refinación que se podría pensar con la cocina francesa, pensando en el siglo XIX, y la importancia que tuvo esta comida también para la gastronomía o la culinaria poblana. En cuanto a la metodología que estamos utilizando en esta investigación, es una metodología, digamos, que toma técnicas de diferentes disciplinas. Se ha hecho revisión bibliográfica. Hemos tenido que recurrir al Archivo Histórico Municipal porque en él se pueden encontrar diferentes manifestaciones de gente que ha vendido esta comida. Ha habido observación dirigida, se va a hacer una encuesta a un grupo representativo. Va a haber entrevistas e historias de vida, porque estamos pensando en que la gente nos cuente cómo era y cómo es la comida de calle, cómo era hace 40, 50 años y qué ha pasado a lo largo de ese tiempo.
y los grupos focales, porque lo que decíamos, la memoria a fin de cuentas sí es la memoria individual, pero que se contrasta con otras memorias y se puede dar otro tipo de historia. Y este es un ejemplo de las cartas que se han encontrado en la memoria urbana o en la sección de memoria urbana en los expedientes del archivo histórico. En este, por ejemplo, es un vecino de la zona de San Agustín quejándose de la comida grasosa y de aquellos pelados que están vendiendo esta comida y que ensucian los finos vestidos de las mujeres que pasan por estos lugares. Y no es la única carta que va más o menos en este tono, pero también encontramos cartas de mujeres que están pidiendo permiso para poner algún puesto en algún lugar específico del centro histórico, por ejemplo en la Plaza de la Constitución, ahora Zócalo, o en alguna parte de los portales del centro. También hemos acudido a redes sociales. Hay un grupo en Puebla, un grupo que se llama Puebla Antigua, a partir del cual se ha empezado a sondear, por ejemplo, quién vendía comida. Han subido 2 o 3 fotos de mujeres de 1920-30 en Paseo de San Francisco, y en muchas ocasiones cuentan la historia de su abuelita, su tía, algún familiar cercano o conocido que ha vendido comida de calle. Este es nada más como para representar la zona del centro histórico que se está considerando como, digamos, el lugar en donde se van a hacer las observaciones, o se están haciendo las observaciones dirigidas. Y a fin de cuentas se puede pensar que la comida de calle puede ser un elemento que está haciendo resistencia a este tipo de gentrificación o elitización que ahora, después del sismo, es más evidente, en donde muchos de los edificios antiguos han sido retomados por particulares para hacer restaurantes, hoteles y algún tipo de establecimiento cuyo, por ejemplo, cheque promedio en la Casona de los Sapos, el cheque promedio de estar en 800 pesos, es decir, no es un lugar tan accesible para todas las personas, y esto lo que está haciendo es, la hipótesis también que la gente ya no está viniendo al centro histórico porque resulta también un lugar en donde no se puede a lo mejor hacer lo que se hacía antes, ¿no? Como comer en la calle, ya no hay tantos puestos, entonces se buscan en otros lugares, o la misma gente que vende comida se va alejando del centro histórico porque ya es más difícil que los comensales lleguen a estos lugares. Y esto. Gracias. Bien, pues es un tema bastante rico, hablando de comida. La comida siempre va a ser un lugar que va a convocar desde la casa hasta la calle. Entonces, yo supongo que hay comentarios y en este espacio de conversación, ¿sí? ¿Hay algunas preguntas, comentarios que quieran hacer? Que esperen. Tengo algunos comentarios. Es cierto que la comida es algo que te identifica. Hace poco hice una comida que mi mamá hacía mucho tiempo, y pues tiene varios meses que no voy a casa, entonces así como que me sentí cuando estábamos niños, cuando comíamos todos en la mesa, así, ¿no? Y es cierto, ¿no? Que te identificas con todo eso. Incluso también empecé nuevos hábitos alimentarios. Yo me identifico mucho con cuestiones de comer carne y todo eso, y pues ya dejé de comerla, pero me di cuenta que pude hacerlo el hecho de que no iba a mi casa. Entonces, estando sola aquí, pude pues tomar esa decisión, esa fuerza de voluntad, porque los taquitos se antojan. Y sí, o sea, te das cuenta que solo a lo mejor alejándote de esa identidad puedes realizar este tipo de cambios, ¿no? Y respecto a que la gastronomía es algo ya más estetizado, algo así comentaste, pues mi hermana es chef, estudió gastronomía y pues sí, cuando estaba estudiando me daba cuenta, ¿no? Que en ocasiones ella cocinaba y la comida sabía distinta, ¿no? Yo le decía, es que ya tiene como que un toque como más profesional, ¿no? No sabe como la comida casera, ¿no? Que llegas a hacer. Incluso ella cocinaba con el fuego muy alto. A mí me gusta cocinar mucho. Y yo lo hago con fuego lento, así, ¿no? Con paciencia. De hecho, a veces me echo tantas horas cocinando. Y ella no, o sea, rápido, con el fuego muy
alto por cuestiones de que tienen que sacar la producción rápido, ¿no? Y pues sí, ¿no? Pues, bueno, recapitulé acerca de todo lo que estuvieron mencionando y pues es cierto, ¿no? Es completamente cierto, te das cuenta, eres consciente de que pues la comida va más allá de solo un plato servido que vas a comer, ¿no? Y pues esos son mis comentarios. En cuanto al trabajo para los grupos ambulantes de comida, ¿qué podríamos hacer cuando se interponen pues, todos los intereses que vienen, por ejemplo, con el gobierno municipal, la imagen de Puebla, toda esta parte, la parte de la salubridad, la parte de la contaminación que se genera a partir de los puestos ambulantes, la parte de la economía local que tiene que surgir, ¿no? de una parte. Otra que algunos también, como dicen, los intereses de las propias personas que van, que no les agradan los puestos ambulantes, las personas que sí, por ejemplo, los trabajadores que están ahí, que necesitan de sus puestos ambulantes para por lo menos tener un poco de comida accesible, y también la parte de la salud, sabemos que nuestra comida tiene muchísima grasa, que tiene toda esta parte que tenemos que irla cuidando, ¿no? En cuestiones de obesidad y todo eso. O sea, cómo de repente son tantos los elementos que llegan a tener este fenómeno, o si puedo llamarlo así, pero para el trabajo, ¿no? Para un conjunto, para llevarnos como bien y que ambos nos salgamos perdiendo, ¿no? Bueno, tengo este interés porque yo estoy trabajando también con los grupos ambulantes, entonces es como estas cuestiones de que sabemos la importancia y la necesidad a veces de estos grupos y también de los otros que sí necesitan de ellos, ¿no? Para poder como mantenerse, ¿no? Pero pues también está la cuestión ahí me van a criticar muchos, pero del desarrollo y de cómo llevarlo, ¿no? O sea, cómo ir haciendo que esta necesidad, porque hay muchos ambulantes que sí tienen la necesidad de innovarse, como dice la parte de los carritos, que creo que está más visto en otros países, como en Japón, que son ambulantes pero con carritos, y que tienen las normas de salubridad, que tienen todas esas cuestiones, y en comparación de México, ¿no? Que muchas personas pues solo tienen para sostenerse, ¿no? Ese puesto y no lo están viendo tal vez de una manera tan, no sé, algunas personas lo ven como un negocio que puede expandirse, ¿no? Que puede crecer, ¿no? No sé, tengo muchas ideas sobre eso. Bueno, lo que estás mencionando, yo mencionaba que la alimentación es un tema a diferentes niveles de complejidad y diferentes temáticas. Lo que tú abordas es un poco más orientado hacia políticas públicas. La comida tiene que ver con políticas públicas porque en México la comida no solamente no es un fenómeno del ámbito privado, sino es también del ámbito público. Y eso es algo que no sucede en todos los países. O sea, a lo mejor tenemos la idea de que pues, la comida en la calle existe en todos lados. Pues no, o sea, tú vas a Nicaragua y en Nicaragua no encuentras puestos en la calle, ¿no? No hay la demanda ni la oferta que ves, por ejemplo, en México. Sí hay culturas muy específicas que comer en la calle es un fenómeno cultural. Si tú rastreas este fenómeno, lo que hizo Yatzel en el archivo municipal es que tú puedes rastrear la comida de la calle desde el siglo XVII, más o menos, y siempre ha sido un problema, ha sido un estire y afloje entre ayuntamiento y entre ambulantaje. De hecho le llaman los reggaetoneros, bueno, no reggaetoneros del reggaetón, sino regatoneros porque la gente regatea, entonces de ahí venía el nombre. Y los vendedores ambulantes siempre ha sido un elemento del centro histórico y ha sido un elemento que ha sido siempre un espacio de dominación y resistencia. Desde ahí se puede analizar ese fenómeno. O sea, tú puedes analizar el fenómeno del ambulantaje y de la comida de la calle como un fenómeno de dominación y resistencia. Y yo pondría esto también como un fenómeno de dominación y resistencia de la cultura alimentaria, porque el centro histórico se está debatiendo entre la privatización excesiva y la
puesta en escena. De hecho, en los estudios del patrimonio le llamamos la escenificación, la turistificación, que significa poner al centro histórico bonito para que vengan muchos turistas que lo vean lindo, sin importar incluso que haya mucho contenido en ese centro histórico. Si es más, podemos tirar los edificios viejos y nada más dejar una fachada como para que se vea bonito, bien, ¿no? O sea, no importa, lo importante es que se vea solamente el espacio como agradable, ¿no? Ese es el peligro de la gentrificación. Lo que está haciendo en el centro histórico es que está justamente expulsando todas estas prácticas alimentarias que existen en el centro como un territorio cultural. Entonces, lo que dices es muy cierto, es muy complejo, porque ¿cómo haces para que esa relación que ha sido de tensión y de dominación y resistencia históricamente, cómo haces para que no sea de esa manera, ¿no? O que de alguna manera la comida de la calle pueda sobrevivir como un elemento cultural sin que se vea sometida a estas presiones de expulsión, ¿no? El centro histórico también, bueno, yo espero que no dejen pasar San Jerónimo y no dejen que se los quiten, por favor, porque por ejemplo San Jerónimo, todos los edificios del centro histórico, su tendencia es que sean hoteles de lujo, ¿no? De 5 estrellas con distintivos H, para que no les haga daño a los turistas el ir a comer en la calle, ¿no? Y tengan su distintivo H y sepan en dónde no les da salmonelosis, ¿no? Pero el problema es que lo que haces con estos espacios culturales que son diversos, lo que hace la gentrificación es que los vuelve monótonos, los vuelve espacios de un solo uso, en este caso el turístico. Entonces se vuelven lugares en donde la gente común y corriente, los ciudadanos que habitamos estas ciudades, ya no vamos al centro histórico. Y quitar la comida de la calle de esos espacios significa eso. Significa que a los ciudadanos que vivimos en esta ciudad y que la habitamos, no tenemos derecho a la ciudad, que eso es algo más de estos teóricos de Lefebvre que hablan sobre el derecho a la ciudad, el derecho al territorio. No tendríamos ese derecho porque no está siendo para todos. En una situación ideal, en esta parte del derecho al territorio y a la ciudad, esos usos diversos deberían de coexistir de una u otra manera, ¿no? Y eso no está exento de tensiones, no está exento también de diferentes intereses, pero idealmente deberían de coexistir para evitar la gentrificación. Pero es un fenómeno bien complicado. No es fácil, pero también es que hay mucha cuestión de estereotipo y prejuicio. Tú hablas de comida de la calle y luego la gente piensa hay salmonelosis, un montón de enfermedades, que también es cierto. Pero lo que trata de estudiar Yatzel, o sea, no toda la comida de la calle es patrimonio, así como no toda la comida que conocemos como la culinaria poblana es patrimonio. ¿Qué es lo que lo hace patrimonio? La hace patrimonio cuando las personas tienen en sus memorias y en su identidad identificada esa comida. Por ejemplo, yo casi pensaría la comida que a lo mejor va a ser patrimonio o que va a identificar Yatzel como patrimonio son los molotes, son pelonas, o sea, hay cierto tipo de comida, o sea, no es tampoco toda la comida que hay en la calle, toda es patrimonio, porque eso tampoco es así, sino más bien qué comida queda en la memoria, genera afectos, genera memorias colectivas, genera identidad, que hace que la gente diga, yo he escuchado relatos de los molotes impresionantes, ¿no? O sea, gente que recuerda los molotes con cresta, que recuerda hasta los molotes que recuerda de la esquina del portón de tal cuando eran niños y no sé qué. Y aquí lo importante es cómo esa comida genera un territorio común y ese territorio común genera identidad, pero no es tampoco toda la comida ni toda la oferta que hay, que eso es a lo mejor algo que Yatzel no va a estudiar toda la comida de la calle, sino más bien la que la gente recuerda, la que tiene en la memoria y la que genera afectos, sensorialidad, memoria, identidad. Y en la otra, algo muy interesante, que hablar de comida es hablar de estudio de género. O sea, la comida está íntimamente relacionada con las mujeres. Y esto de los chefs, o sea, desafortunadamente ningún tema está exento de estas miradas de género, pero esto de los chefs fue una introducción del siglo XIX francesa para básicamente imponer la figura masculina en la cocina y entonces darle una categoría superior al hombre, que es chef, y a la mujer, que era cocinera, ¿no?
Es algo terrible, pero sucede lo mismo con las parteras y los médicos, ¿no? Las parteras fueron siempre las que se dedicaron a los partos y generaban partos verticales que eran mucho mejor. Llega la figura masculina en ponerse en ese ámbito femenino y genera los partos horizontales que a nadie le funcionan, ¿no? Son terribles por todas las vías, pero bueno, ahí está el parto horizontal en el ámbito de la salud. Entonces, hablar de comida también es hablar de una cuestión de género. Hay otro elemento muy importante que lo vemos desde el siglo XIX. La comida en la calle generaba verdaderos gremios femeninos de mujeres independientes, autónomas económicamente, que no eran bien vistas socialmente. De hecho, la imagen de la china poblana, nosotros tenemos la idea de la china poblana como esta mujer con su vestido maravilloso y no sé qué, pero en realidad las chinas poblanas eran consideradas una especie de prostitutas, mujeres que no eran de una reputación tan buena. Y se denominaba a la China como pues mujeres, es interesante porque en los documentos históricos se denominan a las chinas como las mujeres que venden comida en la calle y que generalmente eran mujeres que no tenían marido, que sostenían a sus familias, que eran jefas de familia y que además tenían dinero por su propia actividad y que eran autónomas. Y a ellas se les consideraba pues chinas, ¿no? Entonces, como también la comida de la calle es un fenómeno de empoderamiento femenino desde antaño. Y si tú lo ves ahora, si estudias solamente, por ejemplo, el gremio de las mujeres que hacen tortillas en Tlaxcala y Puebla, te vas a dar cuenta que hay una red impresionante de mujeres que trabajan en esos gremios y que son exclusivamente femeninas. Entonces sí es un tema bien complejo y bien interesante. Por ejemplo, esto que mencionan de la perspectiva de género, ¿qué relación hay de esto con que los tacos sean como el alimento más representativo de México y que usualmente en las taquerías ves a hombres pues haciéndolos, ¿no? O por lo menos, no sé, díganme si estoy mal, pero yo en las taquerías siempre veo a los hombres encargados de eso y es el alimento más representativo del mexicano, no sé. No sé si es todo mexicano, pero sí. Pero bueno, creo que cuando una persona de otro país dice México, tacos, ¿no? Entonces, no sé, ahorita que lo menciono, me hizo sentido. De hecho, la figura del taquero es muy moderna, no es una figura tan antigua que tenga raíces así como en el 19, pero toda esta cultura del taco es muy de la Ciudad de México, es una cultura muy del centro. Y nosotros, como somos del centro, generalmente pensamos que toda esta diversidad de tacos la hay en todo el país, pero no. O sea, cuando tú vas al norte o vas a otros lugares, hay tacos sí, pero no con la diversidad, por ejemplo, que hay, yo diría, en la Ciudad de México. Porque en Puebla tenemos también diversidad, pero no hay tanta, como en la Ciudad de México es una cosa impresionante la diversidad de los tacos. Ahora, el taco en sí mismo existe desde época prehispánica, aunque hay teorías, hay una autora gringa que dice que el taco en realidad es un elemento que representa la dominación española en cuanto a que era la comida que tú te podías llevar para comer en el campo. Es decir, representa ese momento en donde la explotación indígena en los campos agrícolas es más intenso y entonces el taco se vuelve el alimento más importante de la comunidad indígena. Entonces, ella asocia el taco con este fenómeno particular de explotación laboral, ¿no? Que es el alimento que te puedes llevar y puedes transportar. Ahora, la tortilla, por ejemplo, al menos en las investigaciones que yo he hecho del periodo prehispánico, posclásico y colonial, y de los estudios que se han hecho en comales, también pensamos que el comal ha sido un elemento de siempre en México, y eso tampoco es así. La tortilla es un alimento muy tardío en Mesoamérica. Casi aparece apenas unos siglos antes de que llegaran los españoles. El comal, de hecho, no existe en Mesoamérica hasta muy tardío, y los comales que existían más bien eran usados para tostar semillas, para hacer muchas otras cosas, pero no necesariamente tortillas. Lo que dice esta misma autora gringa que mencionaba con su nombre, una referencia muy importante, pero no me acuerdo, ¿no? Ella dice que justamente el incremento de la producción de tortillas se genera a la par de la dominación laboral de los indígenas. Eso es lo
necesidad de estas personas que venden en la calle cubre gran parte de la necesidad de los estudiantes universitarios, principalmente los estudiantes foráneos. Yo ya llevo 8 años viviendo aquí en Puebla. Los primeros 2 años era estudiante foránea y el primer año por lo menos sufría mucho porque decía, ¿y ahora qué voy a comer? ¿No? Yo fui muy floja, nunca quise aprender a cocinar y que nunca iba a necesitar. Llegando a la mexicana que era algo muy necesario. Y pues prácticamente la comida de la calle era lo que salvaba mi vida, ¿no? Porque es a lo que recurría y a lo que económicamente yo tenía acceso. Algo también que me recuerdo mucho es que mi mamá toda su vida se ha dedicado a hacer tortillas, a hacer gorditas, y cuando no las hacía solo para la familia también hubo un tiempo en que las vendía. Entonces cuando yo llegué aquí a vivir sola y empecé a comer gorditas, era la manera que yo me sentía cerca de mi mamá. Y pues yo creo que eso es algo muy importante que, por ejemplo, en este caso del crecimiento turístico, pues no se toma en cuenta, que aparte de que cubre la necesidad de las personas que la venden, cubre necesidades de personas foráneas, estudiantes foráneos, incluso de los mismos trabajadores que no tienen tiempo de ir a comer a un restaurante y que su sueldo no les alcanza para pagar un restaurante tampoco, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo muy importante que se debería tomar en cuenta a la hora de decir, no, pues vamos a quitar a los vendedores ambulantes y a poner establecimientos fijos, ¿no? Porque sí cubre una gran gama de necesidades muy importantes, al menos en la ciudad de Puebla, porque en la ciudad de Puebla yo he notado desde hace 8 años que vivo aquí que la mayoría de estudiantes son foráneos, que vienen de muchos lugares y muchas veces es la única manera en que podemos comer, ¿no? En los establecimientos de la calle. Y esto que mencionas, la comida en la calle también cubre esta necesidad de relacionarte con el territorio. Cuando tú vas, por ejemplo, a otros lugares del mundo donde no hay estos puestos, como que hasta te desconfigura, dices, y ahora si se me toca que estoy clienta, ¿dónde? ¿No? O sea, como que a ti como vamos acostumbrado o acostumbrada a que sabes que la comida está ahí accesible, es bien difícil cuando vas a otros lugares que sepas que hay ciertos horarios en donde hay comida disponible en esos establecimientos que están abiertos, pero que pueden estar abiertos y que llegas a preguntar de comida y no necesariamente hay. Es algo muy curioso también como la comida cubre esa necesidad también de relacionarte con el territorio. ¿Qué permiso? Tengo 2 preguntas. Una tiene que ver con un rollo de concepción del trabajo que están haciendo. Es una impresión que tratan a la comida como una entidad pasiva. La comida. ¿Sale? Si es pasiva dentro de la investigación o tiene un carácter agencial. ¿Sale? Y la segunda es por qué el molote califica como patrimonio y dorilocos, ¿no? O sea, ¿cuál es el criterio para determinar que algo sea patrimonial o no? ¿Un criterio solamente, digamos, histórico o de práctica, de relación con...? Porque si vas al norte, por ejemplo, a Culiacán, las personas aprecian mucho, no la comida antigua, sino la que se le ocurrió a una persona de mezclar un montón de cosas. Suelen comer como muy vasto, ¿no? Sí. Se le ocurrió hacer como un doriloco, algo equivalente a eso. Mezclan eso. Y la gente va casi que en masa a comer a esos sitios. Y se acaba como la fiebre por eso, y viene otro que mezcla un montón de cosas más, y así va, como que no dan elementos suficientes para hablar de comida en términos patrimoniales. Entonces no sé cuáles son o cuáles serían los criterios para determinar que algo vale la pena como conservar en la memoria histórica de la ciudad. Eso es una discusión importante en los estudios del patrimonio, pero hay un autor que utilizamos que es Lawrence Krauss, que es un catedrático de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, que habla de los procesos de patrimonialización. Es decir, todo, o sea,
todo lo que hay en el escenario social es cultural, pero todo es patrimonio. Pues no todo es patrimonio. Hay elementos que son patrimonio y otros que no. ¿De qué depende que sean o no sean? Depende de una decisión construida, elegida por la sociedad y que determina qué elementos son significativos para la identidad, la memoria, la cultura. Es decir, para que un elemento sea patrimonio pasa por un proceso que se llama patrimonialización. Y en ese proceso de patrimonialización se genera un vínculo identitario, de memoria, afectivo, con, en este caso, la comida. Por eso es que yo decía, no toda la comida es patrimonio. O sea, pero ese proceso se parece al de canonización. Ajá, sí, sí. Canonizas un alimento y no es por el alimento, sino por el proceso. Así es, de hecho, Lawrence Prats habla una cosa parecida como a lo que pasa, a un proceso de sacralización. Sí, claro, cuando algo se convierte en patrimonio, tú lo sacralizas. Ya está un objeto arqueológico, entonces se resignifica y ahora se vuelve algo que es patrimonio. Sí, eso claro. Y esto también hace que el patrimonio sea cambiante. O sea, no todas las sociedades tienen el mismo patrimonio constante, sino el patrimonio se puede resignificar, sí, y de hecho lo vemos en esta ciudad, con cada sismo, el patrimonio histórico se resignifica y se puede resignificar en un día, porque se nos cae el centro histórico y ahí se va a resignificar nuestro territorio, nuestro patrimonio de una manera tajante. Pero en ese sentido el patrimonio es una construcción, sí, colectiva, que no es de todo arbitraria, sí tiene elementos de memoria, de identidad, y algo muy interesante que dice Lawrence Prats, hay una discusión en los estudios del patrimonio que dividen el patrimonio tangible y el intangible, ¿no? Lo que puedes ver y tocar y lo que de alguna manera no. Lo que Lawrence Prats dice es que el patrimonio siempre es intangible porque se encuentra en los discursos de las personas. Por eso nos interesa tanto que en el caso de ANSEL va a ser grupos focales de discusión para entender de qué hablan las personas, qué recuerdan del centro histórico en términos de alimentación, porque no todo el mundo recuerda lo mismo, ni tampoco, o sea, tu memoria, digamos, sobre todo cultural, es selectiva. No es que recuerde la gente todo ni todo lo pondera de la misma manera. Entonces, sí, la construcción del patrimonio es una construcción, es subjetiva, es histórica también, y sí, no todo es patrimonio, eso depende más bien de la construcción social. ¿Cuál otra? El estatus ontológico de la comida. Bueno, yo te diría que es una gente. Es más, para mí, esa gente, las cosas con las que comemos. O sea, el plato para mí no es igual que un café. Y por ejemplo, Ansel ponía esta imagen del chocolate. El chocolate, desde el gusto indígena, lo importante no es el líquido, es la espuma. Y por lo tanto se debe de tomar en una jícara que es de boca abierta. Si tú vas en España ya los españoles toman el chocolate como si fuera una masa, una cosa rarísima, y tiene que ser tomado en una taza. Yo de hecho en mi tesis de maestría comentaba eso, que casi todos los estudios dicen que los indígenas no consumían porcelana porque eran amolados, ¿no? Y no tenían dinero para pagar. Yo no creo eso, yo creo que no consumían porcelana porque las formas cerámicas que había de la porcelana eran inservibles para sus gustos alimentarios. O sea, ¿de qué me sirve tener una taza con una asa, con una mancerina maravillosa de porcelana, si en realidad el chocolate, lo que yo aprecio del chocolate es la espuma y no me sirve de nada una mancerina? Me va a servir más bien un cajete con boca amplia. Entonces, yo te diría, sí, para mí es un agente activo, tanto los objetos con los que comemos como la comida en sí. Para el ser también. No sé, para el ser, no sé. O sea, no es algo que está dado de sí por sí y no cambia, sino también es algo que puede pensarse como un ente activo, dinámico. O sea, no es lo mismo hablar a lo mejor del taco, de la idea que se tiene de los tacos o los tamales en Mesoamérica, a lo que ahora consideramos un taco normal. O sea, en esta interacción sujeto-comida, sí hay también una serie de elementos que se le pueden notar al alimento, no es algo ya dado jamás cambiado.
Bueno, solo quería hacer un comentario. Como lo ven ustedes en este papel que juega como la alimentación y la psicología, bueno, me llama la atención porque al final es un producto hecho por los hombres para los hombres, ¿no? Bueno, para las personas, hecho por las personas para las personas. Y cuando nombraban esta parte de la psicología y la alimentación, lo que luego me vino a la mente son como estos conceptos que hay, ¿no? Por ejemplo, los tamales, que si las personas se pelean, no se cuecen los tamales, ¿no? Entonces es como asociar conductas a eso, ¿no? Que la salsa salió muy picante y le dices, el clásico, no estaba enojada cuando hizo la salsa o algo así. Entonces, bueno, por ahí va mi asociación, ¿no? De la psicología con el alimento. Y otra parte que veíamos en psicología comunitaria, como el rol que juega el vendedor, ¿no? de los alimentos, porque pues se congrega la gente como alrededor de esta persona y tanto, bueno, el vendedor sirve como, o sea, que provee los alimentos, como también fuente de información, ¿no? Hace comentarios de lo que pasó aquí, lo que pasó allá, incluso pues llega como a reconocer a sus clientes, ¿no? Es reconocido por sus propios clientes, ¿no? Lo comento porque mi abuelo era pues vendedor de alimentos y yo recuerdo que luego íbamos a Cholula e incluso en Cholula pues, lo reconocían de que él vendía las tortas acá, de hecho en el centro, ¿no? En el estadio Zaragoza, ¿no? Y o sea, a mí desde niño me llamó la atención como, pues, no sé, Cholula en ese tiempo pues, se le hacía todavía más difícil. Como de personas de hasta allá reconocen, o sea, recuerdan, conocen a mi abuelo si él es de Puebla, ¿no? Entonces, pues ese carácter como que juega de la persona, pues el vendedor como tal en la comunidad, pues también se me hace muy importante, ¿no? Retomarlo, resaltarlo. Bueno, algo que mencionas que tiene relación con lo que decía Carlos, y la comida es un agente, yo diría que sí, porque genera de hecho redes también. Es que, si quieres, por ejemplo, conocer en una comunidad cómo se dan estas redes comunitarias, sociales, lo puedes hacer a través de estudiando estas cuestiones de quién vende, por dónde, y a quién identifican. Eso es totalmente una red que se genera a través de la comunidad. Bueno, hay otras redes más amplias. Es que les recordaba yo estos tianguis maravillosos. Hay un tianguis que se llama el tianguis rotatorio. Es un tianguis que empieza en Tlaxcaltepec el día jueves y va rotando a diferentes comunidades. Es un tianguis que se tiene registrado al menos desde principios del siglo XVI, que ha continuado. Puebla estaba dentro del círculo rotatorio en el siglo XVI y después ya se salió, pero Cholula, por ejemplo, está dentro de ese círculo. Y eso, por ejemplo, son redes comunitarias de gran escala que yo estoy segura y convencida que ayudaron a que las comunidades indígenas tuvieran un nexo de solidaridad alimentaria, porque además a través de estos mercados podían generar trueque, es decir, no dependían del dinero impuesto por los españoles, que además los estaban explotando económicamente, sino que ahí se ejercían sus propios sistemas de intercambio y de comercio. Y esto yo creo que esto fue un elemento fundamental para que las comunidades indígenas no se extinguieran, porque había una dominación tan económica, un exterminio tan sistemático, que era para que hubieran muerto de hambre. Cuando tú ves cuánto ganaba un indígena en servicio en Puebla y cuánto costaban las cosas en el mercado, pues cómo sobrevivían, ¿no? O sea, además la iglesia les quitaba dinero, la corona les quitaba dinero, y luego los que sobrevivieron indígenas nobles, que algunos de hecho en Cholula se hicieron pasar por nobles y después los descubrieron, también les tenían que pagar tributo. Entonces, si tú haces la cuenta de cuánto ganaban y cuánto le restaban entre la iglesia, la corona, los mismos indígenas, entonces, ¿qué vivían? ¿Cómo comían? Y yo creo que es gracias a estas redes que se establecieron a través del mercado y del intercambio de alimentos. Creo que daría para seguir conversando muchísimo este tema, pero bueno, se nos terminó el tiempo. Pero bueno, esperamos que los tengamos nuevamente. Tener la oportunidad de